dispositivo nosotros podríamos controlar ciertos elementos, que también los automatismos están compuestos de dos esquemas, uno que es el esquema de control, en el cual se diseña toda la lógica de funcionamiento, y otro que es el esquema de potencia, en donde van los elementos como son los actuadores. Ellos tienen cierta nomenclatura que debemos tener en cuenta, la numeración, que dependiendo de cómo vayamos encontrando en la aplicación, en el sistema, el elemento, pues va a tener una numeración, que esa numeración además depende del tipo de contacto que vayamos a utilizar, que si es normalmente abierto, vamos a utilizar la referencia 3,4, que si es normalmente cerrado, la referencia 1,2 en el orden de las unidades, y que las decenas va a ser el número que ocupa en la posición del elemento que vayamos o de la máquina que vayamos a automatizar. Bueno, hoy vamos a ver lo que son los temporizadores, pero antes de ver temporizadores y explicarles en qué consiste, y si alcanzamos, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esos automatismos. Como vemos en la presentación, hay un proceso. El proceso consiste en un sistema de llenado de cajas. Vamos a encontrar una válvula, una electroválvula activada por solenoide, un sensor de nivel que va a determinar en qué momento la caja se llenó. Vamos a encontrar una tolva que tiene el material con el cual vamos a llenar esa caja. Vamos a encontrar dos botones, uno de inicio, uno de apagado. Hay un selector, pero en este proceso no lo vamos a utilizar. Ese selector podría ser para indicar 3 diferentes niveles, pero ahorita no tiene función. Vamos a encontrar un sensor de proximidad. Ese sensor es el que va a determinar en qué momento la caja está correctamente posicionada y en qué momento esa caja pues está alineada con la válvula. Vamos a encontrar también la banda transportadora, que es movida por un motor, digamos que es un motor trifásico. Si recordamos lo que es el sistema de potencia, pues vamos a tener un arranque directo del motor trifásico, que fue el ejercicio que hicimos la semana pasada en la simulación. Ahorita seguramente lo vamos a necesitar. Entonces les voy a describir en qué consiste el proceso, la narrativa del proceso. Sin embargo, pues estas diapositivas no me acuerdo si se las compartí. Me parece que sí, que cuando les compartí la clase también les compartí la diapositiva. Bueno, de todas maneras hoy se las comparto porque ya se actualizaron a la temática de hoy, para que tomen una imagen para que tomen una foto de lo que es la narrativa del proceso, y para que tomen una foto y la tengan en cuenta, porque ahorita vamos a proyectar solamente el programa, el simulador, para que vean cómo se desarrolla el automatismo. Entonces, si quieren, les voy a mostrar la imagen que nos muestra la narrativa. Nosotros habíamos hecho el primer punto, nos hizo falta el segundo punto que es el de inversión de giro. Después lo hacemos, despuesito de este ejercicio, y vamos a hacer este tercero. Entonces, y pues eso va a hacer que la caja que esté en esa banda transportadora empiece a desplazarse. En el preciso instante en el que el sensor de proximidad detecte que la caja está ahí, o que ese orillito de la caja está activando el sensor, en ese momento se va a detener la banda transportadora. Ojo, se detiene solamente el motor, el proceso sigue funcionando, o sea que vamos a requerir de algo que nos diga que el proceso está operando y algo que nos diga que el motor está encendido. En ese momento se apagó el motor. Apenas se apaga el motor, se activa la válvula solenoide, haciendo que empiece a caer material sobre la caja. El sensor de nivel va a detectar en qué momento la caja está llena. En ese preciso instante en el que la caja se llene, debe cerrarse la electroválvula y volver a arrancar el motor. En realidad, eso es el proceso, y en eso consisten muchos de los procesos que ustedes van a ver en la vida real. Vemos que la aplicación es bastante sencilla, pero que soluciona muchas problemáticas, porque
Esa llenada puede ser una botella en una embotelladora, o puede ser, no sé, cualquier tipo de material, depositar en cualquier otro compartimiento. Entonces, en eso consiste el proceso. Para desarrollarlo, entonces, vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, no recuerdo, los que tomaron el pantallazo. Si nosotros oprimimos stop, ¿qué va a suceder? Se va a detener el proceso, no recuerdo, creo que eso es lo que sucede. Ahorita lo leemos y vamos desarrollando según lo que nos decía en el diagrama de automatismo. Pero además hay unos indicadores. La luz run nos va a indicar que el proceso está funcionando, porque es que el proceso puede estar apagado, puede estar apagada el motor y puede estar apagada la electroválvula. Pero también puede ser que el proceso esté operando y el motor esté apagado. En ese caso, si el proceso está operando y el motor está apagado, es porque la electroválvula está encendida. O que sea el motor el que está encendido y la electroválvula está apagada, y sin embargo el proceso está funcionando. Pero además tenemos otro indicador que nos va a decir cuándo se está llenando la caja. En el momento en que se esté llenando la caja, entonces se va a activar el indicador fill. Y otro indicador que nos va a decir cuándo se llenó la caja. Claro, ese indicador está directamente conectado con el sensor de nivel. En el momento en el que ya no haya caja, pues el sensor va a indicar que se va a apagar. Me genera, no recuerdo qué hay que hacer con el botón stop. Vamos a ver. Presionar, se enciende la banda, se detiene el movimiento de la cinta. Listo, eso ya lo dijimos. Con la caja posicionada también. Una vez que la caja esté llena, se debe y mover la caja. Bueno, no nos dicen nada, entonces el botón stop sirve para apagar. ¿Qué va a pasar? En el momento en que presionemos stop y esté haciendo lo que esté haciendo, se debe apagar el proceso. En algunos casos puede ser más complejo el stop, porque puede ser que usted oprimió stop y él siga llenando y apenas terminó de llenar, se apaga el proceso. Esa puede ser una opción. Otra opción es que usted presione stop y se detenga todo, pero presiona start y vuelva a continuar en la normalidad. O presiona stop y se detenga todo y vuelva a presionar stop y se apague. Vamos a hacer primero la parte sencilla, que stop y se apague todo, que es lo que usualmente vamos a encontrar. Listo, entonces tomen el pantallazo de esa gráfica para que lo tengan en cuenta, y ahorita vamos a empezar a desarrollar en el simulador cómo sería este proceso. Que tenemos un sistema a base de motor trifásico, entonces vamos a sacar las tres líneas. Primero que todo vamos a necesitar alimentación. En el mismo esquema vamos a tener la parte de potencia y la parte de control. Entonces, primero vamos a sacar las fuentes de potencia. Recuerden que son las tres líneas que una característica que tiene el esquema de control es que el esquema de control solamente tiene dos. Entonces, para que lo hagamos por aparte, vamos a sacarlas por aparte. El esquema de control solamente va a tener dos fases, mientras el esquema de potencia sí requiere de las tres por el uso del motor trifásico. Bueno, y digamos que esto va a estar distribuido de la siguiente manera: una fase por arriba y una fase por debajo, y entre esos dos puntos van a estar los diferentes elementos. Entonces, recuerden que necesitamos encender algo que nos diga que el proceso está funcionando. Mejor dicho, guardar en memoria que en algún momento alguien presionó el pulsador de encendido. Para eso vamos a utilizar, primero que todo, un pulsador normalmente abierto. Entonces nos venimos a switches y buscamos un pulsador normalmente abierto, que es el de encendido, el pulsador on. Ese pulsador nos va a servir como encendido. También se requiere un pulsador de apagado. Recuerden que para apagar vamos a utilizar pulsadores normalmente cerrados. Entonces ese va a llamarse pulsador de apagado.
hasta ahí creo que ya lo habíamos visto. Bueno, más adelante, simplemente encender y apagar algo. En el caso anterior era directamente un motor. Bueno, también vamos a necesitar un contactor que nos active el motor. Entonces nos venimos a componentes de salida y buscamos el relé. Y le vamos a decir que se llama K motor. Ese contactor es el que me va a activar el motor. Pero hay un problema. Si nosotros nosotros necesitamos enganchar, saber que el proceso está funcionando. Si lo relacionamos con el contactor del motor, cuando se nos apague el motor, que va a ser siempre que haya una caja y que la caja esté vacía, pues entonces nos va a apagar el proceso. Entonces por eso vamos a requerir de otro contactor solamente para que nos diga que el proceso está funcionando. Entonces a ese llamémosle run, para que nos indique que cuando él está activo es que está corriendo el proceso, se está ejecutando. Y él nos va a permitir eso, que indicarnos que el proceso está funcionando en algún momento. Entonces dejemos el K-motor más adelantico para que nos dé espacio. Ahí todavía nos falta algo. Miren que nosotros encendemos, pero tendríamos que tener el dedo ahí metido en el pulsador para que él esté funcionando. Entonces nos falta un enganche. Entonces el enganche lo vamos a hacer con un contacto normalmente abierto. Pero nosotros queremos que él recuerde es que se activó este pulsador de encendido. Y lo que nos va a guardar en memoria que él se activó va a ser la retroalimentación con este contactor. Entonces por eso a él lo vamos a relacionar con ese contactor. Y recuerden que él, como está relacionado, como este se va a activar, cuando este se active va a tener el mismo nombre. Bueno, hasta ahí tenemos que una parte de lo que nos decía que debía ser el proceso. En el momento en que presionamos encendido, se activa el proceso, no ha arrancado el motor porque no lo tenemos conectado y se va a mantener de esa manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que pulsemos el botón de apagado. Bueno, en el esquema creo que se llamaba Start y Stop. Puede ser encendido, apagado. Bueno, nombre que nos sea conveniente. ¿Qué nos falta? Nos dice que también cuando el proceso está encendido debe haber un indicador. Entonces vamos a buscar en componentes de salida el indicador. Nos venimos por acá y aquí encontramos al indicador. Y a ese le vamos a llamar run, creo que es que se llamaba el primero. Eso depende de lo que nos hayan dicho. Sí, ustedes que tienen la imagen ahí, pues ese era el nombre. Y ojo con eso. Nosotros diríamos, no, ¿cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar en serie y lo vamos a conectar en paralelo. Si lo conectamos en serie, la resistencia de los bombillos de las luces pilotos es muy, muy grande. Ellos consumen muy poca potencia. Entonces, si lo pusiéramos en serie, no nos alcanzaría a activar la bobina. Entonces, obligatoriamente, siempre, lo único que van a ir en serie son contactos. Siempre debe haber un solo elemento después de un contacto, pero pueden ir en paralelo entre ellos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En paralelo, ¿por qué? Porque queremos que cuando se active el proceso, o sea, que cuando se active el contactor de run, también se nos active ese bombillo. Entonces, por eso va a ir en paralelo. Los dos se van a encender a la vez. No sé esto que quedó. Listo, muchachos, vamos ahí. Ahí, en teoría, si nosotros lo ejecutáramos, ¿qué debería hacer? Pulsamos, se encendió el bombillo. Apagamos, se apaga el bombillo. Es eso lo que hace. Bueno, los indicadores de encendido deben ser verdes, entonces vamos a configurar
ese indicador de tal manera que cuando esté activo muestre verde. Entonces le damos doble clic, le decimos datos técnicos y ahí en la paleta de colores seleccionamos un verde. De tal manera que miremos a ver si se hace efectivo. Listo. Cuando pulsamos, miren que ahora la energía pasa por acá y se activó de color verde. Apagamos y vuelve y se apaga ese indicador. Bueno, ahí tenemos parte del proceso. Luego nos dicen que apenas presionemos, también se debe encender el motor. Entonces, si el motor se enciende, apenas presionemos, entonces vamos a relacionarlo con esa misma señal. Vamos un poquitico más acá. Listo. Y ahora vamos a sacar el motor y vamos a relacionar los diferentes contactos. Entonces, para que se active el motor, vamos a requerir de 3 contactos de potencia. Aquí en el simulador, pues todos los contactos son iguales. Entonces, vamos a decirle que lo que sí es que deben ser normalmente abiertos. Lo que sí tenemos que decirle es quién los va a controlar a ellos. Entonces, vamos a relacionar con K-motor. Entonces, K-motor activa este contacto. Vamos a copiar y pegar. Activa este contacto y agarré. Vamos a agarrar los nombres y los vamos a poner todos en un solo ladito. Y agarra este contacto. Ahí están los 3 contactos. Ese es nuestro esquema de potencia. Y vamos a energizar. Vamos por acá. Y ojo con el orden que conecta la línea. Mire, como la línea 3 entra por el primero, seguramente va a andar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a probarlo. Pero no nos dicen para qué lado debe girar. Entonces, en un primer instante está apagada la luz run, está apagado K-motor, por ende está apagado el motor. En el momento en que presionemos pulsador de encendido, se activó la luz de encendido del proceso, se activó el contactor del motor y por ende se activó el motor. Vemos que está girando efectivamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es por el orden como se conectaron las fases. Se conectó primero la tercera fase, luego la segunda fase y luego la primera. Si nosotros lo colocamos en orden primera, segunda y tercera, él va a girar en el orden de las manecillas del reloj, pero ahorita eso es irrelevante. Listo. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que cuando se active el sensor de presencia de que hay una caja posicionada, se debe detener el motor y también se debe encender la electroválvula. Entonces, un sensor para que se active, bueno, aquí vamos a necesitar de 2 contactos del mismo sensor. Si fuese que fuéramos a conectar allá directamente el sensor, pues podríamos simularlo como si fuese un interruptor. Pero, ¿cuál es el problema de colocarlo? Es que de colocarlo como interruptor directamente sobre el proceso.
es que tendríamos que activar los dos a la vez y nos queda muy difícil que uno vaya a cerrarse y el otro vaya a abrirse y que sea a la vez. Entonces, para eso, solamente para la simulación, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacerlo cómo sería en el esquema que deberíamos hacer y cómo sería en el esquema de automatismo. Y luego lo hacemos para la simulación, para probar la simulación. Listo. Entonces, en el esquema de automatismo tendríamos acá un switch, que es el que nos indicaría que sería el sensor. En realidad sería un contacto. Pero para que nos funcionara, colocamos un switch. Entonces, si necesitamos que cuando se active algo, me apague algo, vamos a utilizar un switch, un pulsador normalmente cerrado. Y a ese le vamos a llamar sensor de posición, no sé, o sensor de presencia. Bueno, es el que detecta que la caja, o sensor de caja, mejor. Sensor de caja. Ese va a detectar que hay una caja. Cuando él se active, ¿qué sucede? Va a detener solamente el motor, no va a apagar el proceso. Entonces, por eso era que les decía que lo que nos diga que está funcionando el proceso no debería ser el motor. El motor en algún momento se apaga. Entonces, miremos a ver cómo opera. Pulsamos, empezó a funcionar el motor. En el momento en el que se activa el sensor, miren que ya tendríamos allá que se apaga. Bueno, yo puse un pulsador, debería ser era un interruptor para no tener que estar haciendo esa cuestión. Entonces, de esa manera debería ser. Ahora, bueno, si lo vemos como sensor, un sensor es un contacto. Entonces nos venimos aquí a contactos y sería un contacto normalmente abierto. ¿Quién va a activar ese contacto? Ahí es donde lo tenemos que poner para la simulación. Entonces, como necesitamos que este se abra cuando algo sucede, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un interruptor de tal manera que cuando se active, me active algo, y ese se va a llamar sensor de caja, fue el que dijimos, ¿no? Sensor de caja. Cuando se active ese sensor de caja, que nos active, ojo, esto no es del automatismo, esto es para probar que el automatismo va a funcionar, mejor dicho, yo tengo una sola opción. En el momento en el que un sensor tiene varios contactos y necesito que se activen a la vez, lo que voy a hacer es para lograr eso, para que varios contactos se activen a la vez y no tener que estar pulsándolos con el mouse, porque no podría. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Vamos a utilizar entonces, esto que estoy haciendo es simular el sensor, mejor dicho. Esto se va a llamar sensor de caja. Y claro, necesita una alimentación. Ahorita le vamos a poner la alimentación. No sé si ya pudieron instalar el software, si tuvieron algún problema con el software, la alimentación. Listo. Esto que acabo de hacer, lo que me va a simular es el sensor. ¿Cómo va a funcionar? Entonces volvamos. Bueno, ahora tenemos que decirle que este contacto va con el sensor de caja. Listo, y ahora sí lo ejecutamos. En el momento en el que presionamos encendido, empezó. Ay, ¿qué pasó? Bueno, miren, es que lo coloqué al revés. Vamos, está desactivado y allá me activa.
Esperen un momentico. Este contacto, recuerden que lo que necesitamos es que apague. Y lo que necesitamos es que apague. Entonces vamos a colocarlo normalmente cerrado para que cuando se active se abra y de esa manera apague algo. Entonces nos venimos a contactos y buscamos un contacto normalmente cerrado. Y le vamos a decir que es de sensor de caja. Ahora sí. Nos vamos a operarlo. Activamos. Se activó el motor. Empezó a girar el motor. En el momento en el que el sensor de la caja se active, ¿qué va a pasar? Apagó el motor. ¿Cómo lo apagó? Pues porque abrió el contacto que lo relaciona. Vamos ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué parte del proceso tenemos? Tenemos que llegó la caja y se detuvo el motor, ¿cierto? Eso lo tenía eso es como quien dice la primera parte del proceso. Que tenga un detenido automático. Listo. Pero además, ¿qué va a pasar en ese momento? Además de apagar el motor, recuerden que ocurre algo, que se activa una electroválvula. Entonces esa electroválvula se va a activar con el uso de un contactor también. Vamos a buscar el contactor y, bueno, la electroválvula, dependiendo de la corriente que consuma la señal, porque nos dice que es un solenoide, dependiendo de la corriente que consuma, podría estar en el esquema de control o podría estar en el esquema de potencia, si consume más del amperio que manejan los contactos del esquema de control. Si el consumo de ella fuese bajo, podríamos colocarla aquí directamente. Pero, pues como no sabemos, coloquemos un contactor y dependiendo de cómo sea, eso sí ya en el momento de hacer los cálculos del proceso, pues debe salir que se requiere. Entonces, ahorita digamos que necesita de un contactor. Entonces, K, electroválvula. Listo. Le damos ese nombre a ese contactor. Bueno, ¿cuándo se activa la electroválvula? Cuando el sensor determinó que esté ahí. ¿Cuál sensor? El sensor de la caja. Entonces, vamos a colocarlo. Ahora necesitamos un contacto normalmente abierto. ¿Por qué? Porque a lo contrario de lo que hacía con el motor, ese sensor, en el motor cuando se activaba el sensor debería apagarlo. En este caso, cuando se activa el sensor debe encenderlo. Entonces vamos a utilizar un contacto normalmente abierto. Entonces le vamos a decir que a él lo activa el sensor de caja. Esto era lo que les decía que no podía hacer aquí en la simulación a la vez. Activar este y desactivar este a la vez son dos diferentes. Entonces por eso es que hice esta parte. Esta parte en el esquema no iría porque el sensor automáticamente hace eso. Cuando se detectó el proceso, abrió un contacto y cerró el otro. Cuando se detectó la presencia. Pero bueno, en el caso del sensor que tenga solamente un contacto normalmente abierto, seguramente sí les habría tocado, bueno, eso depende del sensor. Pero si el sensor solamente tuviese un contacto y usted necesita el contacto normalmente abierto y él solamente tiene uno normalmente cerrado, pues sí les toca usar un contactor para de una tener los dos contactos. Y seguramente si necesitan más de que el sensor active o desactive más de una cosa a la vez, pues también van a tener la necesidad de usar un contactor para ampliar esa cantidad de contactos que tenga el sensor. Bueno, esa es una forma de hacerlo. De hecho, yo creo que es casi que obligatorio porque como más va a ampliar usted los contactos de un sensor. Ahora vamos a ver cómo funciona. Digamos que bueno, también nos decían que cuando se active la electroválvula se iba a activar un indicador. Entonces vamos a poner el indicador. El indicador
encontramos aquí en componentes de salida un indicador luminoso. Eso es H-Fill, creo que se llama en los requerimientos del proceso. Y digamos que él se va a activar de un color, digamos que se va a activar de color, bueno, qué sé yo, pongamos un color diferente para ver que hay un cambio. Digamos que es azul, que mientras esté llenando va a activarse ese indicador de color azul. Y recuerden, en paralelo con el elemento que nosotros queremos que se muestre. Listo. Entonces, como queremos que cuando se active la electroválvula nos muestre que está llenando, entonces vamos a ver cómo opera. Y volvemos a probar. Está todo apagado en un inicio, presionamos el pulsador de encendido, se activó la luz de run, se activó el motor, empezó a desplazarse la caja. En cierto momento llegó la caja. ¿Qué pasó? Se detuvo el motor y empezó a llenar. Listo.